Y para cerrar esta jornada, la siguiente sesión vamos a explorar algunas consideraciones legales de GNL en dos importantes países como lo son Argentina y Colombia. Nuestros panelistas expertos compartirán sus conocimientos al respecto en el siguiente panel. Como moderadora vamos a recibir a Kena Bravo, fundadora y directora GNL Global. Y las panelistas son Débora Aramayo, abogada especialista en Derecho Marítimo Argentina, Mónica Torres Sierra, consejera CMS Colombia, Eric Oms, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, socio de Lesmi y Moreno, Argentina. Bienvenidos. Okay, los resilientes, muchísimas gracias por esperar hasta este último panel. Prometemos ser corto porque nos espera una deliciosa cena tropical. Así que estén preparados, aquí vamos a agarrar motores para irnos a esa cena. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Aquí tengo un nutrido grupo de amigos, realmente, a Eric Oms, a Débora y a Mónica Torres. Han venido conmigo desde siempre. Mira, bueno, comencemos. Ya hemos hablado un poco sobre la situación de Colombia. Comencemos con Colombia. En los últimos paneles se estuvo hablando de las operaciones, el récord que está experimentando Colombia en torno a las importaciones. Vamos a hablar ahora desde el aspecto legal. Vamos a hablar de las consideraciones. Se presenta una crisis, se habla mucho de cambios, se habla mucho de la necesidad de infraestructura. Así que vamos a comenzar con Mónica para que nos diga o nos hable un poco desde su experiencia de cara al riesgo a desabastecimiento en Colombia. ¿Cuál es el rol de la infraestructura de regasificación y del GNL en el mercado de gas de Colombia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Kena, por la invitación. Bueno, como ya le hemos hablado un poco, Colombia, por supuesto, enfrenta ahorita un déficit. Es un déficit que definitivamente no es una sorpresa. Llevamos hablando de un posible desabastecimiento desde el 2010, desde que Colombia empezó a presentar pues, una declinación en sus campos. Y desde entonces incluso hablamos de importación, ¿no? Y de la posibilidad de viabilizar terminales de regasificación para importar GNL, para almacenarlo, y por eso hoy tenemos pues, la terminal de regasificación de Cartagena. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Los esfuerzos de importación, ni de exploración, ni producción han sido suficientes y definitivamente Colombia está a puertas de un déficit que esperamos empiece a sentir en diciembre de este año. No, se calcula que aproximadamente la demanda, el 12% de la demanda de gas empezará a sentir una restricción en el abastecimiento y un 30% para el 2026, más o menos un 30%. Entonces, definitivamente el GNL y las importaciones en el país juegan un rol fundamental. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad, ¿no? ¿Y cuál es el rol? Primero, desde la perspectiva de la infraestructura que ya existe, ¿no? Ya nos han hablado un poco desde cuáles son las perspectivas de ampliación de la capacidad actual existente, que será fundamental esa ampliación para atender a la demanda no térmica, ¿no? Recordemos que la terminal de regasificación de Colombia tiene un propósito de exclusividad y es de atender única y exclusivamente a 3 generadores térmicos, y en ese sentido pues no se puede utilizar para abastecer el gas a otro tipo de demanda, ¿no? Recordemos que en Colombia la demanda térmica aproximadamente el 27% representa el total de la demanda de gas natural. En ese sentido hay un casi 70% de la demanda que no puede recibir el gas importado. En ese sentido, desde la perspectiva de la infraestructura existente, pues el rol del GNL es fundamental desde esta expansión que se proyecta. Pero también hay una oportunidad y un rol importante en la infraestructura que está por existir, ¿no? Y de cómo el GNL, por supuesto, garantizará, al menos en el corto plazo, y si se dan todas las condiciones desde la perspectiva de mercado, no solo regulatoria, sino también de mercado y de inversión, para poder garantizar pues, el abastecimiento de esta demanda que por supuesto no va a poderse atender con la producción local, ni tampoco con la terminal de regasificación de Cartagena. Entonces, en conclusión, digamos, el GNL tiene un rol fundamental en Colombia para garantizar el abastecimiento y este déficit que definitivamente ya nos cogió sin gas. Bueno, muchísimas gracias. Del Caribe nos vamos al sur. Argentina comenzó a importar GNL a partir de 2008, fue el primero, e inclusive el primero en tener la tecnología de las FSRU, pioneros
realmente en la región. Hoy día contamos con 12 terminales que utilizan unidades flotantes. Argentina fue la primera con los dos primeros terminales allá. Hemos visto muchos cambios. En el 2019 se llevó una unidad flotante, en este caso de producción con Tango FLNG, que desafortunadamente fue despachada muy rápidamente con una cancelación del contrato que tenían con la empresa Exmar. Creo que a pesar de esto fue un proyecto sumamente exitoso. Argentina probó en un corto plazo que pudo tener la capacidad de exportación que mucha gente no recuerda, y realmente Argentina ya hizo su debut como exportador de GNL y lo hizo de muy buena mano y con muy buenos partners. Vino la pandemia, yo creo que ahí cambiaron un poco las cosas, pero esa experiencia yo creo que es importante destacarla. Ahora vemos nuevamente los esfuerzos de Argentina por exportar nuevamente, vemos proyectos ahora de YPF, hay otras de la empresa Pan American Energy, ya vemos que se quiere monetizar mucho más lo que es las reservas de vaca muerta. Si viendo que tenía una experiencia importante en importación, se habla de una nueva ley, pero esta que va, que viene, que sale, que no. Cuéntanos, Débora, un poco sobre los beneficios y los aspectos legales de esta nueva ley de GNL en Argentina. Sí, tenemos que tener en cuenta que todo esto tiene que ver con una cuestión de crisis que hemos tenido y que venimos llevando adelante, sobre todo crisis económica y crisis política, que también está concatenado con todo este tema de la exportación, que pudimos tener una experiencia exitosa que fue corta, pero fue buena. El gobierno anterior intentó llevar adelante una ley de promoción del gas natural licuado. Obtuvo media sanción en octubre del año pasado, antes de que cambie el gobierno, antes de que tengamos el balotaje y las elecciones. Entonces, esa ley tenía perspectivas respecto a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. No sé si muchos saben, pero nosotros tenemos muchos problemas respecto a lo que es la carga fiscal y también la carga, el problema cambiario que tenemos para generar, o sea, cuando generamos divisas, tenemos muchos problemas con las empresas que quieren invertir. Entonces eso genera que muchas empresas se abstengan de invertir por los problemas que hay. Esta ley obtuvo, como les decía, media sanción de la Cámara de Diputados en octubre del año pasado, pero quedó en stand-by porque tenía que pasar a la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó? Tuvimos elecciones, ganó el gobierno opositor, digamos, otro carácter político, y desde ahí quedó en stand-by, está todavía para ser tratada en la Cámara de Diputados, pero ¿qué pasó en el medio? Tuvimos mucho trabajo respecto a la ley bases, que fue como una ley muy general. Nosotros en Argentina le decimos ley ómnibus, cuando lleva muchas leyes o muchos temas dentro, es como ley colectivo o ley bus. Entonces llevaba muchos proyectos adentro de diferentes órdenes, todo económico, sociales y demás. Entonces, después de muchas negociaciones se logró la sanción de la ley bases que este gobierno promovía. Y a partir de ahí se promovió también el RIGI, que es una ley respecto a los regímenes de intensificación de grandes inversiones en Argentina, que también está tomando partes de la ley de gas, la ley de promoción de gas natural licuado, y toma fundamentalmente el tema de la exploración y explotación del gas como una de los fundamentales producciones que vamos a tener y de exportación. Sobre todo hace centro en eso, en la exportación del gas. Y también toma estas cuestiones respecto a marcar puntos respecto a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Bueno, la ley es bastante extensa, muchos saben que no todas las provincias adhirieron a esta ley y acá empezó el tire y afloje entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro. Y bueno, y esto generó de que la provincia de Río Negro adhiera al RIGI y la provincia de Buenos Aires no. Entonces se está proyectando todo este tema de exportación y las plantas
y la instalación y todo lo que tenga que ver con la comercialización del gas a través de la provincia de Río Negro. Y la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, que tenía Bahía Blanca como uno de los principales núcleos por ser un puerto muy importante y un puerto que ya está industrializado, que es un puerto específicamente especializado en industrialización, quedó sin este proyecto encima y bueno, ahora se está empezando todo de nuevo en la provincia de Río Negro. Muchas gracias, Débora, por esta ampliación de la información sobre los avances de la ley. Bueno, de la ley brincamos a los problemas. Y para eso llamamos a Eric, le preguntamos a Eric los incidentes. Eric es un experto en el tema, siempre debatimos porque Eric siempre dice, ¿y si explota un buque de GNL? Los problemas de buque de GNL. Yo, Eric, no pienses en eso. Pero son necesariamente cosas que en aspectos legales tienen que ser consideradas, ¿verdad? Y América Latina no puede escapar de incidentes que puedan ocurrir con estas unidades tan importantes que transportan al final del día un combustible, ¿verdad? Entonces, Eric, cuéntanos un poco en materia de incidentes, de búnker, de GNL, los convenios de reparación civil, si ocurre un accidente, cuéntanos un poco sobre esa parte y los adelantos en Argentina en este sentido. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el evento, sí, felicitaciones a los panelistas anteriores, gracias a ustedes que están acá. Generalmente es como siempre tenemos problemas con los abogados, se quedan al último, menos gente, y el abogado siempre está a lo último en la agenda de los comerciales, ¿no? Eso por un lado. Con las letricas chiquitas. Con las letricas chiquitas. Y el otro tema, que sí, en honor al panel anterior, digamos que este panel es inversamente proporcional a todos los paneles. ¿Sí? De hecho, el año pasado en Cartagena éramos 2 los abogados varones y ahora son 2 mujeres, así que no nos pueden decir que por lo menos en la parte jurídica, en la parte de derecho, la mujer no ocupa desde ya un papel obviamente preponderante. Bueno, ahora sí, hablando con tema específico de búnker y quiero hacer una sola aclaración, si me permitís, Kena, para sumar un poco de proyecto. Lo que es búnker en Argentina, ¿sí? Nos ocurre lo siguiente. Nosotros, si bien tenemos el primer ferry de Latinoamérica que funciona a GNL, que es el Francisco, que es un buque que tiene la derrota Buenos Aires-Uruguay, y es abastecido por track to ship, es decir, camión-buque. Ya tenemos, o ya tuvimos, no un inconveniente, pero una alerta en que ya están empezando a llegar buques, portacontenedores, no hace mucho arribó uno al puerto de Buenos Aires, que también opera con GNL como búnker. Y no pudo, obviamente, cargar búnker de GNL porque no estuvieron los medios dados. Razón por la cual es un tema de ponerse a pensar un poco y abrir las puertas y decir, bueno, ¿cómo está el negocio de por sí del búnker en Argentina? Enganchándolo a su vez con lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿sí? Que es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros que une Buenos Aires con Puerto Cáceres. Y lo navegan generalmente buques y barcazas, mucho tránsito barcacero y de remolcadores de Paraguay. Y recordemos que Paraguay tiene la 3ª flota mundial, razón por la cual me parece que el tema del búnker realmente en Argentina hay que empezar a desarrollarlo y ver cómo están las inversiones, porque hasta ahora siempre estuvo muy frenado por el tema realmente del desarrollo de la explotación del GNL. Ahora con Vaca Muerta, con el gasoducto, etcétera, creo que es un buen momento como para empezar realmente a planificar el tema del búnker. En relación a siniestros, bueno, los siniestros siempre son proporcionales a los buques. Mayor cantidad de buques, mayor cantidad de probabilidad que exista un siniestro. Si bien la Organización Marítima Internacional, por medio de la IMO 2020 y todo el proceso de transición energético de los nuevos combustibles, siempre se preocupó por la contaminación de los hidrocarburos y miró siempre a las víctimas, es decir, cuando ocurre un gran siniestro, cómo se las va a indemnizar, razón por la cual conocemos un texto normativo, que es el Convenio de Responsabilidad Civil por derrame de hidrocarburos, la aplicación de los fondos internacionales, que es un convenio complementario, y también el tema de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, es un convenio, HNS, que cubre lo que es GNL, pero ya hablamos a granel. El tema era que, ¿qué pasa con los combustibles? ¿Qué pasaba cuando uno tiene un derrame de combustible? ¿Qué pasaba si uno tiene una explosión en una carga de combustibles? Y esto se traslada a su vez, ¿qué pasa ahora con el GNL? Porque sin perjuicio de que es la industria más segura, sin duda, porque realmente no se registran siniestros, se registran algunos incidentes.
Lo cual eso no conlleva a que cuanto más GNL se utiliza, siempre existe la probabilidad del error humano. En la carga, en las mangueras, que nadie esté cerca de la zona de exclusión que tiene que tener un buque cuando se hace el cargo, razón por la cual hay un convenio, que es el convenio de responsabilidad civil por derrame en relación al combustible de los barcos, que es el convenio Bunker. Es un convenio, ¿sí?, que ya existe, que siempre decimos nosotros, qué suerte para la industria del GNL que los convenios ya existen y no vamos al incidente convenio, sino que acá sí tenemos convenio incidente. Es un convenio que fue ratificado por muchos países, Panamá, por ejemplo, lo ha ratificado, Colombia no tengo en claro si ratificó Bunker, no lo sé, y Argentina tampoco lo ratificó. ¿Sí? Sería necesario que Argentina tome conciencia, al igual que aquellos países que no han ratificado, para que reincorporen a su legislación. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene determinadas características jurídicas que hace que sea más rápido y más fácil indemnizar a las víctimas. Por ejemplo, cuando uno tiene un buque, no necesariamente el propietario es el armador, es el que opera ese buque. Podemos tener un operador, podemos tener un voyage charter, tenemos un charter party, tenemos fletadores, tenemos distintos sujetos que necesariamente la gente no los conoce. Pero ¿qué pasa? Este convenio pone en cabeza del propietario, lo que se llama una responsabilidad canalizada, ¿sí?, la obligación de que él contrate un seguro. ¿Qué seguro? Los P&I Clubs, que son para los que tienen flota, saben a qué me refiero, ¿sí?, que va a ser, son seguros mutuales muy fuertes, ¿sí?, que generalmente van a cubrir este tipo de siniestro de responsabilidad civil. A su vez también, si bien es un convenio que tiene características de limitación de la responsabilidad, ¿qué significa esto? Limitar la responsabilidad significa que cuando yo tengo un evento, no voy a reparar a las víctimas o colocar a las víctimas en las mismas condiciones que se encontraban antes. ¿Por qué? Porque existe un límite que la ley de un convenio te dice, yo voy a indemnizar hasta 10.000 millones. 10 millones, 10 pesos, o si el barco se hunde, no voy a indemnizar nada. Este convenio obliga, como mínimo, ¿sí?, que se tenga un valor, ¿sí?, de indemnización que está cubierta por los P&I Clubs. Es decir, que sí o sí, si ustedes tienen un derrame, sí o sí, si ustedes tienen un incidente donde fallece alguna persona, o si, por ejemplo, tienen, no sé, una operación que hay una explosión y tiene otros buques y es alcanzado, este convenio sí repararía ya sea a las víctimas y a los daños materiales. Obviamente, entre otras características, como por ejemplo tener un certificado de bandera del buque, donde se establezca que ese buque cumple con el convenio Bunker, que es muy importante cuando un buque va recorriendo distintos puertos, porque es una cuestión de seguridad. Si un buque sale de Barcelona, va a Santos y después va a Argentina, no es necesario que el Estado Rector de Puertos le haga una inspección para ver si cumple los requisitos, sino que con este certificado de por sí vamos a saber que es un buque seguro, ¿sí?, y va a poder operar con seguridad. Una vuelta más son los acuerdos de condiciones de uso. Los acuerdos de condiciones de uso son acuerdos que la industria petrolera hace mucho tiempo que viene tratando, que también es un acuerdo donde el propietario armador o fletador, el que está a cargo, el operador de ese buque, celebra con el puerto, y es un acuerdo que está homologado por International Group de P&I, lo cual, sin haber ratificado Bunker, ¿sí?, tienen por medio de ese acuerdo asegurado una indemnización si existe algún tipo de incidente a las personas o a los daños materiales. Muchísimas gracias. De los riesgos legales, vamos a pasar ahora a los retos. Los retos, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en Colombia. Colombia ha tenido dificultades en darle vida o llevar a maduración la licitación de una segunda terminal. Vemos que Buenaventura no pega. Ha estado desierta un par de veces la licitación, no, algunas veces a destiempo, otros no hay interés, otros no hay oferta. Mónica, cuéntanos los retos actuales que enfrentan los proyectos de importación de GNL en Colombia. Claro que sí, Kena. Y a propósito de todo lo que nos contó Débora, en Colombia no hay una ley sobre GNL, pero sí hay una ley desde el 2021 que promueve el gas natural como el gas de la transición. Y ese es uno de los primeros retos de los que quiero hablar, que si bien el gas natural en Colombia se promueve como política pública, como un combustible, ¿no?, de la transición energética,
pues de allí en adelante todos los desarrollos regulatorios y legales que se requieren y reglamentarios para poder promover otro tipo de infraestructura asociada al GNL no se han dado. Entonces ese es uno de los primeros retos, ¿no? Que desde la política pública no hay un mensaje que para el inversionista que le dé tranquilidad de ir, tomar una decisión final de inversión y en ese sentido desarrollar otro tipo de proyectos, ¿no? Diferentes al que ya existe en Colombia u otros diferentes a los de la terminal de regasificación fallida en el Pacífico, ¿no? Entonces, la señal de largo plazo, la falta de una señal de largo plazo desde la perspectiva de la política pública es uno de los retos que afronta hoy el inversionista en Colombia para efectos de tomar una decisión. Ahora, este tipo de señales, al menos en mi opinión, no solo deben darse desde la política pública, sino también desde la perspectiva del mercado, ¿no? Colombia se ha caracterizado, el mercado de gas se ha caracterizado en Colombia por dos temas. Primero, porque ha sido desarrollado por la iniciativa privada, ¿no? Desde hace más de 30 años el país ha crecido, la masificación de Colombia es muy conocida, ¿no? Nosotros tenemos de los 50 y tantos millones de habitantes, 36 millones de habitantes consumen gas en sus hogares. En ese sentido, tenemos una demanda importante que atender y desde la perspectiva del mercado, la iniciativa privada ha sido fundamental para poder garantizar el suministro desde la perspectiva de la infraestructura, pero a su vez, a raíz de eso, al ser vital para muchos ciudadanos en el país, el mercado es bastante regulado en cada una de las actividades que conforman la cadena. En ese sentido, el tema regulatorio también es un reto fundamental porque la pregunta es cómo vamos a integrar a un mercado tan tradicional, tan maduro, infraestructura nueva como lo es la de importación, ¿no? Y un producto que no es propio, porque nosotros estamos acostumbrados a producir nuestro gas y abastecernos de nuestro gas, ¿no? Ahorita es que vemos y afrontamos el reto del desabastecimiento. Entonces yo creo que esos son los dos primeros retos fundamentales, una falta de señal de largo plazo, tanto de la política pública como del mercado mismo, que no se atreve a buscar por dónde meternos en un mercado tan complejamente regulado, y a su vez el tema normativo, que desde la política pública no se da esa señal, pero a su vez el mercado de gas es tan complejo de entender que el inversionista con nuevas tecnologías, como son los de la importación, el almacenamiento, la licuefacción o la regasificación, no encuentra la manera de integrar esta nueva infraestructura dentro del mercado. En tercer lugar, el precio del gas natural, en mi opinión, ¿no? Hoy hablábamos en alguno de los paneles el precio, ¿no? Y yo creo que es un reto fantasma, porque en Colombia le tenemos miedo a cuánto va a valer el gas natural que importemos, cuánto le va a valer a estas 36 millones de personas que consumen gas día a día, ¿no? Es una discusión constante. Sin embargo, cuando uno revisa, por supuesto yo soy abogada, no reviso los números, solo escucho a los expertos, dicen, mire, el gas natural, la sensación de escasez que tenemos hace muchos años ha llevado a que el precio local aumente, por supuesto, sin duda alguna. Y en ese sentido, el gas natural importado está llegando a un punto casi equivalente al valor del servicio que pagan algunas regiones, las más alejadas en el país, por ejemplo en el Pacífico colombiano, por eso es que se requería la terminal allá, están recibiendo un gas equivalente al que recibirían si al que deberían pagar, perdón, si recibieran gas importado. En ese sentido, yo creo que esto es un reto importante porque es un reto de mentalidad, ¿no? Está asociado a una creencia de que si importamos va a ser más caro. En efecto, importar es más caro, pero la sensación de escasez y de déficit nos ha llevado a que nuestros propios precios locales pues aumenten por la sensación de escasez. Y por último, si me lo permites, un tema también de mentalidad asociado a la competencia, ¿no? Entonces, sabemos que en Colombia hay una oportunidad de producción bastante importante por descubrir, ¿no? Y en ese sentido, los productores locales tienen, digamos, una preocupación asociada a si es que el GNL importado nos va a reemplazar. Y en ese sentido, la oferta local se va a ver y el negocio local se va a ver afectado. Entonces, yo creo que es un tema de mentalidad. Por supuesto, tenemos que entender que la importación de gas natural es complementaria y para poder cubrir
oferta local, pues requeriríamos de una capacidad de importación amplísima. En ese sentido, yo creo que también como país, no solo desde la política pública, sino desde la iniciativa privada, tenemos que unirnos como sector y en ese sentido sacar adelante proyectos de importación en otros puntos diferentes al que ya tenemos en Cartagena para poder cubrir el déficit del corto plazo, quitarnos estas mentalidades y sacar adelante, como siempre, la industria a través de la iniciativa privada. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya estamos aproximándonos al final. Prometí ser corta porque tenemos actividades. Quisiera que alguno de los dos me respondiera, si eres o Débora, con relación a Argentina. Retos legales a Argentina de la inversión. O sea, ¿cuáles son los retos que ustedes pueden en materia legal? Estamos viendo Petronas con YPF desarrollando un proyecto de exportación, ahora Pan American con Golar en un proyecto de FLNG. ¿Cuáles son esos retos legales que ustedes pueden visualizar en materia de GNL para los inversionistas extranjeros que deseen monetizar o participar junto con otras empresas en la monetización en las de vaca muerta? Bueno, respecto a los retos legales, como bien decía Mónica, creo que es importante este tema de trabajo entre público y privado. Es fundamental. Tengamos en cuenta que los convenios, tanto el convenio de Bunker y el convenio de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, en donde entraría el GNL, que no lo desarrollamos, pero es un convenio que logró la octava ratificación en octubre del año pasado. Todavía faltan países que lo ratifiquen para que entre en vigor, pero el de Bunker sí está ya vigente. Es una obligación de cada Estado buscar estos convenios internacionales, ratificarlos para lograr protección de los privados, ¿no es cierto? Si uno no tiene esa protección a nivel macro, no va a tener a nivel micro. Por más leyes que haya, si no hay una seguridad jurídica, es un problema. Entonces, tenemos que ver desde el lado de poder incorporar a nuestros ordenamientos internos estos convenios internacionales. En Argentina los convenios internacionales, cuando son incorporados, tienen rango constitucional, entonces eso daría mayor amplitud y mayor seguridad jurídica, y a partir de ahí también se desarrollaría mejor toda la normativa interna que proyecte y que incremente el crecimiento y el desarrollo del GNL en Argentina. ¿Eric? Bueno, por ahí no voy a ser políticamente correcto, lo aclaro. Lamentablemente, lo que ocurre en Argentina ocurre en muchos países de Latinoamérica, que son el problema de las políticas a largo plazo. ¿Sí? Obviamente esta industria es a largo plazo. Todos sabemos cuánto tiempo se tarda en instalar una planta terrestre de licuefacción. Y Argentina, lamentablemente, tenemos procesos políticos que generan incertidumbre jurídica. Ese gran problema que estamos teniendo, razón por la cual creo que, si bien no lo dijiste, Kena, pero todos sabemos que del proyecto que tenía YPF, Argentina LNG, Petronas dio un paso al costado, ¿sí? Si bien se siguen conversaciones, tengo entendido, por lo que dice la prensa, yo no participo del proyecto, lo aclaro, pero bueno, ese cambio repentino de planta de Bahía Blanca, que es una provincia, a Río Negro, que es otra provincia, como bien aclaró Débora, por una cuestión de ratificación, incorporación de esa famosa ley, trajo consecuencias jurídicas, ¿sí? Obviamente hay nuevos proyectos, bien lo dijo Kena, está PAE con Pan American Energy, con Golar, etcétera. No voy a entrar tan en los detalles de esos proyectos, pero sí es cierto que lamentablemente, sí, que Petronas se haya bajado, por supuesto es un impacto de una luz amarilla para el negocio, para el resto. Es decir, bueno, ¿por qué se bajó Petronas? Algo raro pasó acá, ¿sí? Entonces, realmente, Argentina tiene muchísimo potencial, creo que sin duda todos sabemos el yacimiento que existe, Vaca Muerta, todo lo que ustedes nos digan, por supuesto, pero sí decisiones políticas, ¿sí?, que no siempre acompañan no solo la industria de GNL, a todas las industrias, ¿sí? Y reitero, creo que te les debe pasar lo mismo en Colombia, las políticas no están siendo a largo plazo. Y la incertidumbre de tener gobiernos que cada 4 años cambian, sin una política de fondo, de energía sobre todo, es un grave problema. Sobre todo en Argentina, donde los últimos años hemos tenido 2 gobiernos muy diferentes, muy antagónicos.
¿sí? Todos los conocemos, o sea, el kirchnerismo por un lado, ahora la aparición de Milei, que hoy se habla de Milei, que son, esto trae aparejado, obviamente, que todos, cada vez que hagan un proyecto, dicen, bueno, a ver, realmente, ¿por qué esperamos tanto la ley de GNL? ¿Y por qué? Porque los impuestos argentinos son muy caros. Exportar es caro. Sacar divisas en Argentina es un problema. Y no solo para el GNL, lo hablo como abogado, tenemos arbitrajes a ejecutar en Argentina, tratando de sacar, el acreedor dice, quiero pagar en dólares, pero no puede sacar los dólares del país. ¿Sí? O sea, lo estoy llevando ya a otro espectro, pero eso también te genera un poco decir, bueno, ¿qué pasa con Argentina? Y lamentablemente tenemos ese problema. La industria sigue, la industria crece, YPF está creciendo, hay nuevos proyectos, pero bueno, lamentablemente creo que es un problema que tenemos en Latinoamérica general, no es solo Argentina, ¿sí? Pues dije, no voy a ser políticamente correcto, ¿sí? Pero bueno, es una realidad que lamentablemente tenemos. Sí, correcto, eso es muy cierto. Una de las cosas que deberíamos implementar en América Latina en general, los países, es hacer planes de energía a largo plazo. Lo vemos en países en Asia, o sea, siempre el plan 20 años, 15 años, 10 años que tienen países en Asia, no vemos eso, ese tipo de planes en América Latina. Entonces debería ser algo que debería implementarse para tener una visión más a largo plazo y no sea del gobierno que esté en el momento que se definan las políticas, porque eso realmente tiene un impacto muy negativo tanto en la inversión privada como en la inversión gubernamental, que puede tener pasión en un gobierno hacer algo y el siguiente venga y lo destruya. Entonces hacer de repente ese énfasis en proyectos más a largo plazo sería una cosa significativa. Bueno, ya estamos culminando. Quisiera que me acompañara con unas palabras. ¿Cómo es? 60 segundos para sus últimos comentarios legales. Bueno, creo que tenemos que tomar conciencia. Escuché durante todo el día hablar mucho de licitaciones, de control, de muchos temas, es decir, ser ordenados en lo reglamentario. Pero hago un llamamiento a los comerciales siempre que hacen hincapié en estas cosas, que también tengan en cuenta la normativa que acompaña al GNL desde el nivel internacional, ¿no es cierto? Tenemos, como dijo bien Eric, la Convención sobre Banker y la Convención sobre Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas. No tenemos que verlo solamente al GNL desde el lado de carga, sino también como banker, como combustible de los buques. Hay que tenerlo en cuenta y creo que es importante que abramos un poquito más la cabeza o veamos más allá veamos el bosque y no solo el árbol, y que también pensemos en estas reglamentaciones macro para después poder no tener problemas en la parte interna o en el momento de que uno genera un proyecto, tener después algún inconveniente mientras se desarrolla ese proyecto. Creo que es importante que tengamos en cuenta eso, no solo lo digo como abogada, pero es algo que pasa y dijimos, pero acá hay algo que ya tenemos elementos para podernos proteger o para poder tener en cuenta y poder desarrollar mejor nuestros negocios, entonces tomémoslo y utilicemos o intercambiemos con los estados, con los estados que cada uno, con los gobiernos con los que cada uno pertenece, y digamos, miren, tenemos estas aflicciones, sería muy bueno que tomen en cuenta que existe esto para podernos ayudar a desarrollar nuestros negocios. Muchas gracias. Mónica. Bueno, me uno a lo que dice Débora, es importante siempre desde la prefactibilidad y conceptualización de cualquier proyecto revisar todos los aspectos, digamos, por supuesto, legales, contractuales, las normas técnicas que son fundamentales, pero al menos para lo que tiene que ver con Colombia, yo sí quiero decir que si bien nuestro mercado interno es bastante regulado, complejo, digamos que al menos en lo que tiene que ver con el mercado del gas natural licuado hay muchísima oportunidad, ¿no? Recordemos que la demanda térmica en Colombia representa, les mencioné, el 30% de la demanda de gas, pero los generadores térmicos no necesariamente cubren todo ese 30%. En ese sentido hay más del 70% de la demanda de gas que necesita ser abastecida y en ese sentido hay un montón de oportunidades. En Colombia
La regulación es un mecanismo de intervención en la economía, pero la intervención en la economía es una excepción. La regla general es el mercado libre y en ese sentido mandarles el mensaje a los inversionistas de que si bien es complejo y hay retos normativos y legales, por supuesto hay mecanismos para lograr inversiones que se requieren en Colombia, no solo a gran escala, sino también a pequeña escala. Es muy importante fortalecer la distribución de gas natural a pequeña escala, licuado, para las zonas más alejadas que también requieren de abastecimiento con este tipo de tecnologías. Muchas gracias, Eric. Bueno, yo voy a ser más corporativista. Seguramente todos en su equipo de trabajo tienen abogados. Si no los tienen, sí, trabajen en forma multidisciplinaria y todavía todos aquellos que exportan e importan, ¿sí? Sobre todo los que tienen buques metaneros, unidades flotantes de liquefacción, regasificación, etcétera, tengan en cuenta no solo su legislación, tengan en cuenta la bandera de los buques, la bandera de la regasificadora, liquefactora y el derecho que se va a aplicar donde ese buque esté operando, que ese es otro detalle. Así que no solo hagan o busquen abogados digamos, en su equipo de trabajo, sino también consulten abogados de las jurisdicciones donde va a operar ese buque, esa FSRU o la liquefactora, o donde ustedes realmente lleven la carga, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, en la hidrovía, nosotros tenemos el puerto de Escobar, Belén de Escobar, que se recorre en navegación en aguas confinadas, unos cuantos kilómetros. Y es una vía que por ahí suele, lamentablemente, por cuestiones de profundidad, los buques se varan e interrumpen esa vía de navegación. Similar a cuando hablábamos hoy del canal de Panamá, la estera, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo un buque que interrumpe esa vía de navegación, ustedes saben que por el efecto boil-off, los buques queman gas. Es decir, que si esa interrupción de canal dura una semana, va a haber una semana de pérdida de gas. Y eso es reclamable, pero no en todas las jurisdicciones. En Londres, por ejemplo, por los charter parties no es reclamable. Sin embargo, por el derecho argentino sí. Por eso siempre digo, bueno, no solo vean dentro de su país, sino también consulten con abogados extranjeros donde realmente opere, ¿sí? Opere y tengan que llevar el producto, traer el producto, tengan en una forma estacional una FSRU o lo que demande el mercado. Muchas gracias. Bueno, les pido un aplauso para mis panelistas y muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora. Los esperamos a las 7 en la cena VIP tropical para compartir y vamos a estar entregando los premios GNL a la industria en la región. Muchas gracias. Gracias por su participación a los panelistas, gracias a todos ustedes también por participar en este primer día de sesiones y los esperamos mañana con más contenido de valor. Buenas noches.